usted después como presidente, ¿cuál es su primera gestión en el tema ambiental? Ahí me pones en un tema que he recorrido ya como alcalde. Pero como alcalde pude ver las tensiones, porque por eso fue que me destituyeron, tensiones profundas, no fue ni siquiera la política social, fue la política ambiental, el POT, el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, que hundieron, y el reciclaje. El reciclaje fue lo que les permitió destituirme e inhabilitarme por 15 años. Y lo que hizo Peñalosa fue desmontar el modelo. Pero como presidente eso cambia de perspectiva, digamos, hay otro tipo de instrumentos y de medidas incluso fundamentales que se pueden tomar. Para mí el problema fundamental desde el punto de vista ambiental y creo que político de la humanidad es el cambio climático. No es todo el problema ambiental, pero ahí, si eso no lo resolvemos, no resolvimos nada, porque pueden acabar la especie humana y la vida en el planeta en tiempos que ya no son milenios, en tiempos que ya son decenios. Y lo que hagamos hoy es lo fundamental. Ya dentro de 50 años no se pudo hacer nada. Ya es contemplar como testigos la desaparición. Entonces, digamos, hoy hay una acción política inmediata. Es la política que cruza el mundo. Va a dividir los espacios políticos, lo mismo que el nacional. Fíjese usted que mientras las fuerzas políticas de Colombia gravitan alrededor de si se imita a Venezuela o no, el mundo está gravitando alrededor de si se mitiga el cambio climático o no. Si usted coloca el tema del cambio climático, que lo produce la evaporación a través de la tecnología del carbón y el petróleo, entonces Venezuela queda en el mundo que debe pasar, que se debe olvidar en términos de gran productor de petróleo. Pero si se remite esa pregunta a Colombia, que es donde estamos, entonces ¿cuáles son las políticas inmediatas que usted podría incentivar para mitigar desde su perspectiva el cambio climático y para adaptar el país al cambio climático? Hay varias que no son de un día para el otro, porque nada de esto es fácil. Tienes que cambiar la matriz energética, por lo menos dejar de usar el carbón. Eso es más o menos el 30% de nuestra generación eléctrica. Lo puedes cambiar perfectamente y de manera más barata por la energía solar y eólica. La eólica solo nos sirve en La Guajira. La solar me interesa muchísimo por sus efectos de democratización en la economía, que es un tema esencial en la perspectiva de construir equidad social. Si las normas, y hay una acción de gobierno, permiten que los hogares puedan instalar techos de energía solar en cualquier proporción, digamos, lo que produciría bajar las tarifas de energía eléctrica del hogar colombiano, pero al mismo tiempo posibilitar una producción dentro del hogar, generar puestos de trabajo y en grandes cantidades con energías limpias, y al mismo tiempo una democratización, por tanto, de la economía mientras mitigas el cambio climático. Uno de los efectos inmediatos de una producción de energía solar distribuida es la electrificación del transporte. Entonces una serie de temas de debate incluso hoy adquieren todo su peso, su magnitud. Entonces había que tener taxis eléctricos, claro. Entonces había que dejarle el tema de los buses diésel con todas sus modalidades y pasar a los tranvías y al metro, claro. Entonces que la inversión en 4G puede ser al final contraproducente si no priorizamos antes la red férrea nacional, claro, porque la red férrea nacional es eléctrica y abarata los costos de transporte. Entonces la inversión en Reficar fue uno de los peores errores del gobierno de Uribe y de Santos. Desde el punto de vista de la gerencia de los recursos públicos, un inmenso error, porque con eso hubiéramos podido financiar los metros, los tranvías o la instalación de la energía solar. Ahí ya hay un campo, digamos, de acción. Solo he tocado el tema de matriz energética. El tema de adaptación, que implica una reubicación de población en primer lugar en alto riesgo, en grandes ciudades y en todo el país. Separar, es lo que yo llamo ordenar el territorio alrededor del agua, no contra el agua. Entonces, ahí tienes una formulación de políticas concretas. Vamos a poner un caso concreto. Cartagena es la segunda ciudad con Miami de toda América que puede ser la más afectada en el corto plazo por el ascenso del mar.
Eso implica que en Cartagena hay 26.000 familias muy pobres, en extrema pobreza, la mayoría, que las ves viviendo encima de una ciénaga al lado del mar, ¿cierto? Y que ya en perspectiva va a tener el agua al cuello. ¿Hay algún plan en este momento de reubicación? Ninguno, no les importa. Piensan que se van y punto, y resuelven su vida como quieran. Pues ese es el primer plan de adaptación al cambio climático, la reubicación de las familias que viven en alto riesgo en Colombia. Esa experiencia la tuve en concreto en Bogotá y me enfrentó contra Camacol, pero debe ser una prioridad absoluta desde el punto de vista de la adaptación. Que te remito a un segundo punto que me parece clave, porque lo hemos mencionado, el agua. Porque ordenar el territorio alrededor del agua significa que hay que tener una política también alrededor del agua. Y si tú miras el Cerrejón, ¿cuál es la política colombiana alrededor del agua? Incluso como crítica al proyecto político de Duque y Vargas Lleras, que es el mismo, casi gemelos. Es que ellos dicen, la economía colombiana solo se puede sostener ahora si sigue siendo dependiente del carbón y del petróleo, es decir, lo que produce el cambio climático. Están en el bando de Trump, están en el bando de Maduro. La palabra castrochavismo no nos enseña nada al respecto. Están en un bando atrasado políticamente. Santos, Uribe, Vargas, Duque, con Trump en los Estados Unidos, con el señor Maduro, con todos estos reinos de petroleros del mundo, porque son los que están tratando de frenar las políticas que salven la vida, que es mitigar el cambio climático. Bueno, usted tiene esa propuesta y entonces para poder sacar más petróleo que se agotan las reservas, tienes que usar el agua. Entonces el agua la han puesto como un instrumento para la extracción del carbón y el petróleo con costo de vidas humanas como en La Guajira. La desertización del Cesar y todos los territorios de agua potable. Desde una perspectiva de adaptación al cambio climático, ¿cuál es la política alrededor del agua? Es que sus prioridades no pueden ser el petróleo y el carbón, sus prioridades tienen que ser la vida. Y en primerísimo lugar la vida humana, el agua potable, las infraestructuras del agua potable. El derecho al agua que yo quise volver realidad en Bogotá a través del consumo mínimo vital de agua potable gratuita. ¿Eso por qué es? Porque si hay agotamientos del agua y el agua es una mercancía, vas a tener la triste realidad de poblaciones enteras que no tienen capacidad económica, que no pueden tener el agua potable. Lo estás viendo ya en África. Por eso cruzan y se ahogan en el Mediterráneo hacia Europa, por decenas de millones, y se volverán centenares de millones. Eso también puede ocurrir en Colombia. Por tanto, el derecho al agua potable, que es el derecho a la vida, tiene que volverse una realidad en nuestro país. Y implica un cambio de la prioridad en inversiones, ¿cierto? La infraestructura del agua potable, la infraestructura del agua para producir alimentos y la infraestructura del agua para producir vida, que es finalmente para lo que está en el planeta Tierra. Una concepción completamente contraria a la que implicaría un modelo carbonero y petrolero, tenga el nombre de Maduro en un lado, tenga el nombre de Trump en otro lado, tenga el nombre de Vargas o Duque.